Hola, bienvenidos a un video más en mi canal. Estados Unidos abrió sus fronteras con México en noviembre del 2021, pero debido a esta interminable pandemia han cambiado algunas cosas, y una de ellas es el permiso I-94. El permiso I-94 lo necesitan las personas que vayan a viajar más de 40 kilómetros o 25 millas desde la línea fronteriza. Entonces, si usted quiere ir a Los Ángeles, a Big Bear, a Las Vegas o a cualquier lugar más de la frontera, lo va a necesitar. O también si se va a quedar más de 30 días en el país. Bueno, pues la forma en la que lo tramitábamos antes es que íbamos a la oficina, le decíamos que queríamos el permiso, nos daban un papelito, lo llenábamos y nosotros nos quedábamos con un papel. Pero ahora nada de eso es así y todo va a ser por una aplicación que se llama CBP One. En este video les voy a enseñar todo lo que yo hice para sacar el permiso I-94. Lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de Play Store o App Store en nuestro teléfono. Vamos a escribir CBP One e instalamos esta. Una vez instalada, abrimos la aplicación y le damos clic al botón rojo. Aceptamos los términos y condiciones y nos va a redirigir a una página para iniciar sesión. Como es la primera vez que usamos esta aplicación, vamos a seleccionar Crea una cuenta. Bueno, aquí mi teléfono tiene que se traduzca automáticamente, pero a ustedes probablemente les aparezca en inglés. Entonces aquí pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Vamos a ingresar un correo electrónico, voy a seleccionar que el idioma esté en español. También voy a marcar que acepto las reglas de uso y le doy clic al botón azul. Ahora tienen que confirmar el correo electrónico con un enlace que les va a llegar a su correo. Una vez confirmado el correo electrónico les va a pedir crear una contraseña. Les pide 12 caracteres, pónganle números, mayúsculas y todo para que se las acepte. Ahí les van a dar una sugerencia de una contraseña muy larga y rara. Ya es de ustedes si la quieren aceptar o la cambian por una que ustedes quieran. Ahora sigue la autenticación y les van a dar varias opciones para autenticar la cuenta. Yo le puse la opción de mensaje de texto o de voz para que me manden un código al teléfono, fue la que se me hizo más fácil. Entonces seleccionan la que ustedes quieran y le dan en continuar. Ahora, como yo elegí que me mandaran un mensaje de texto, me están pidiendo un número de teléfono. Yo se los voy a dar y voy a ponerles que me mande mensaje de texto porque dice que no puede llamar a números de teléfono en México. Le doy clic en enviar código y ya que me llega solamente lo coloco aquí y le doy al botón azul. Listo, mi cuenta ya ha sido verificada. Entonces puedo salirme de ahí y al entrar a la aplicación pues ya va a estar iniciada la sesión. O si se cerró no hay problema, ya podemos ingresar con esta cuenta y va a entrar normal. Entonces ya en la aplicación le doy clic a aquí que significa viajero. ¿Por dónde quiero viajar? ¿Por tierra, aire o mar? Yo le voy a poner por tierra y continuar. Entonces como yo aún no tengo el permiso y lo quiero sacar, le voy a poner aquí para tramitarlo. Voy a ponerle que esté en español y aquí nos va a dar las indicaciones. Lo que dice aquí es que lo que estamos haciendo en esta aplicación es solamente el principio, porque lo demás que tenemos que hacer es que antes de los 7 días nosotros tenemos que cruzar por la línea a pie para que el permiso sea activado, por así decirlo. Aquí dice que lleven documentos para comprobar residencia, empleo y todo eso, pero a mí no me pidieron nada, pero igual ustedes pueden llevar por si acaso. Y aquí yo ya tengo un viajero, pero a ustedes no les va a aparecer ninguno. Le van a dar clic en agregar un viajero y vamos a escanear la visa por la parte de atrás. La colocamos e inmediatamente le va a tomar una foto y va a colocar los datos de la visa en la parte de abajo. Ustedes lo tienen que ir verificando porque pone ahí unas cosas medio raras.
le confirman los nombres, las fechas y todo lo demás. Es importante poner el país de residencia. Aquí está mi ciudadanía, que es México, y en residencia pues también es México. La parte del correo electrónico y número de teléfono no son obligatorias, así que está bien si no las ponen. Después, en toda la sección donde dice detalles del documento, ahí deben de verificar que esté bien el código de la visa, la fecha de expedición y el vencimiento de la visa. Como nosotros escaneamos la visa, la información la colocamos donde dice detalles de documento, y todo lo demás de abajo donde dice detalles de visa o detalles adicionales, eso ya no lo necesitamos. Ahora, el viajero que acabo de crear lo selecciono y le doy en seguir. Aquí voy a colocar el lugar a donde voy a viajar. Después le doy clic al cuadrito de que certifico que toda la información es verdadera y ahí me indica que voy a pagar $6. Se va a abrir la página donde vamos a seleccionar que quiero pagar con PayPal o con una tarjeta de crédito o de débito. Y en esta página vamos a llenar todos los datos de la tarjeta, el nombre del titular, la dirección y todos los demás datos. Los que están con asterisco rojo son los obligatorios y los que no lo tienen pues no son obligatorios. Una vez llenado esto le vamos a dar clic al botón de continuar y nos va a aparecer este código. Con esto ya hemos finalizado la parte que se hace desde la aplicación. Ahora toca cruzar a pie y decirles que queremos solicitar el permiso para que nos lo activen. Si quieren lleven este código, pero a mí realmente no me lo pidieron. Listo, ahora cuando volvemos a la pantalla de inicio vamos a ver que dice reportar mi llegada, es la primera opción. Aquí se supone que es donde nosotros tenemos que indicar que hemos salido de México para que no nos vaya a ocasionar problemas en la siguiente vez que queramos sacar un permiso. Pero como ven, ahí dice que eso va a salir pronto, o sea, todavía no está listo en la aplicación, no sé qué es lo que vaya a pasar, pero se supone que aquí es donde nosotros reportamos que ya llegamos. Ya salí del permiso, es ahí en el lugar donde les enseñé, pero pues no pude grabar adentro porque son cosas del gobierno. Entonces hagan de cuenta que llegué al lugar, me cansé, perdón. Hagan de cuenta que llegué al lugar ahí donde está el de migración y me pide la visa. Entonces yo le dije, necesito el permiso I-94. Y me dijo que ahora ya no dan un papel, sino que en la misma aplicación ahí se va a guardar como que pues ya lo pagué y ya lo tengo. Y pues ahí yo tengo que registrar el día en que salga a México. Aquí traigo mi papel del certificado de vacunación y ni lo necesité, ni siquiera me pidió el código, nada. Nomás me dijo como que, ok, porque pues como ya puse mi visa, como que eso se guarda ya en mis datos, en la visa. Espero que les haya servido y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye.